Yo quiero invitarle a que usted esté buscando esta noche en su palabra, en su Biblia, el libro de Hechos, en el libro de Hechos capítulo 16, y vamos a estar compartiendo una porción de la palabra de Dios en esta noche a través de el apóstol Pablo. Pablo es uno de los apóstoles que usó el Señor para que llevara la palabra a los gentiles, cuando hizo su trabajo de misionero, cuando Dios lo llama, cuando Jesús lo llama, cuando Jesús lo trae para que él pueda atender los gentiles, pues toma el reto de viajar por otros lugares, de ir y llevar esa palabra. Pero en esos viajes misioneros, Pablo tiene experiencias extraordinarias, tiene experiencias increíbles, experiencias que hoy a través de la Biblia nos quedan registradas, aquellos escenarios difíciles donde el apóstol tuvo que llevar el mensaje, a las cosas que tuvo que enfrentarse. Y en el nombre poderoso de Cristo, hoy vamos a ver cómo el apóstol Pablo salió victorioso, salió adelante a través de la presencia del Señor, a través de la fuerza que Él le daba en medio de cada viaje donde Él iba. Quiero leerles en esta oportunidad y una vez más agradecer a Dios por la compañía que hoy tenemos en nuestro hogar, de nuestro hermano Rafael Guerrero, que nos está acompañando, ayudándonos con la transmisión, y nuestro hermano Jonathan González, que nos está ayudando con el piano. Él es el hijo del pastor Gilberto González. Así que, Gilberto González, hijo, porque ahora hay un montón de Gilberto, ¿verdad? Así que damos gracias a Dios y gracias a Jonathan por estarnos acompañando al piano. Qué bueno que tienes ese talento y esa disposición de apoyarnos en esta noche. Bien, damos lecturas en esta oportunidad a el libro de los Hechos, capítulo 16, ubíquese en el versículo 22. La historia o el escenario que vamos a leer tiene que ver cuando Pablo y Silas caminan llevando el evangelio y transformando comunidades, transformando gente, transformando vidas. Y Pablo tiene un momento donde va con Silas predicando la palabra y se le acerca a una joven que dice la palabra de Dios, que practicaba ocultismo, tenía espíritu de adivinación. Y cuando Pablo y Silas van llegando, predicando la palabra, ella se hace detrás, se hace adelante, se hace por los lados y empieza como a aplaudir a esta gente, empieza a decir: estos hombres son mensajeros de Dios, aunque no mentía. Empezó a darle más valor o más importancia a Pablo y a Silas que a su jefe. La palabra de Dios nos dice a nosotros que el jefe de ella era un hombre que la había empleado para que a través del espíritu de adivinación que había en ella le diera muchas ganancias. Y aunque ella estaba refiriéndose a Pablo y a Silas como la persona que eran mensajeros de Dios, mensajeros del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo hacía a través de un espíritu que no era el correcto, era el espíritu de adivinación. Mas sin embargo, Pablo, entendiendo de dónde provenía la fuente que le estaba dando la revelación a ella, la reprendió al instante. La reprendió, y esta mujer, dice la palabra de Dios, que fue transformada y que su jefe se enojaron con Pablo y con Silas porque ya ella no le servía y que dejó de darle grandes ganancias. Entonces este hombre lo que hace es que agarra a Pablo y a Silas y los acusa contra los magistrados de aquella ciudad, de aquel lugar donde Pablo estaba. Y dice la palabra de Dios que Pablo, cuando estaba en Filipo, que fue el lugar donde tuvo escenario aquel momento, aquel acontecimiento, dice la palabra de Dios que Pablo y Silas fueron llevados ante los magistrados y que le rasgaron la ropa, le quitaron la ropa y los golpearon increíblemente, de una manera horrible, de tal manera que no les quedaba fuerza y fueron llevados presos. Por eso esta noche, mientras que oraba, me venía a la mente aquellas personas que están en una cárcel, que están privados de libertad,
Quizás usted y yo, amigo mío, hermano mío que me escuchen esta noche, tenemos un momento para salir. Tenemos un momento, nos dan una hora, hora y media, 2 horas para salir y hacer alguna diligencia. Pero una persona que está privado de libertad en una cárcel no es fácil. Esa persona tiene que esperar a que se le dé una libertad por medio de un abogado, por medio de un juez, para poder salir y experimentar la verdadera libertad. Aunque esta noche quiero decirte, mi amigo, mi hermano, tú que me escuchas en la cárcel, hoy te voy a presentar el ejemplo de 2 hombres que estuvieron presos, que tuvieron una difícil situación en una cárcel. Y hoy vemos la importancia de que la iglesia entienda lo que es vivir para Cristo, tener coinonía con el Padre, tener coinonía con el Hijo a través del Espíritu Santo. Porque la iglesia, amado hermano, no es una estructura física, no es un recinto donde nos reunimos. Hace unos días compartía con el vecino, el pastor Gilberto, y él me decía que él compartía en las redes sociales de que el enemigo pensó darle un golpe duro a la iglesia con la situación que estamos viviendo, mas sin embargo lo que hizo fue alborotar un avispero, alborotar la iglesia. Ahora en cada casa, en cada carro, en cada barrio hay una iglesia predicando la palabra de Dios. ¡Qué bueno! Y voy a dar lectura que una vez dice la palabra que tomaron a Pablo y a Silas presos. En el versículo 22 dice del capítulo 16 del libro de los Hechos: se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarle con varas. Después de haberle azotado mucho, no poco, mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesús, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Bendito sea Dios. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Quiero dejarlo hasta aquí un momentito, porque es importante que veamos, que nos traslademos un poquito al escenario donde se está dando este acontecimiento, o donde se dio este acontecimiento. Hoy nosotros tenemos, bendito sea Dios, la dicha de tener una iglesia o una congregación, debe ser la palabra, donde asistir a oír la palabra de Dios. Mis amados, mis hermanos, yo creo que si usted se ha congregado en una iglesia, si usted lo han invitado a una iglesia y por X o Y motivo no ha podido asistir o no ha querido asistir, hoy usted ve la necesidad de oír la palabra de Dios, de oír esa palabra que transforma vida, de oír esa palabra que cambia el lamento en baile, que cambia el llanto en risa, que cambia la aflicción en alegría. Y yo hoy quiero decirte algo, mi querido hermano. ¿Cuánta gente ha esperado, bendito sea Dios, que haya una iglesia, que haya culto? La gente dice: no voy el viernes porque voy el sábado, o no voy el sábado porque voy el domingo. Pero ahora
no vas ni el lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves, ni viernes, ni sábado, ni domingo. Ahora todos los días te puedes congregar, vea qué dicha. Ahora todos los días puedes orar, ahora todos los días puedes cantar, ahora todos los días puedes tocar para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y yo quiero decirte en esta noche que este momento es especial porque Dios ha permitido esta situación para que podamos entender, amado hermano, el valor que tiene la iglesia del Señor. En aquellos tiempos cuando Pablo y Silas fueron tomados presos y llevados a esa cárcel en Filipo, era una cárcel romana. Eran perseguidos por predicar la palabra de Dios. Eran perseguidos por no tener, bendito sea Dios, el pensamiento igual a las demás corrientes, por pensar diferente, por querer transformar vida, por ser una persona que llevaban la palabra de Dios. Y en aquel momento, aquellos hombres eran perseguidos. La iglesia del Señor era perseguida. Hoy la iglesia no es perseguida. Aunque mucha gente piense que la iglesia está siendo perseguida, que mucha gente está persiguiendo la iglesia, los comentarios que hagan por las redes sociales pueda que se interpreten como persecución, pero no son persecución. Hoy más que nunca la iglesia es la alternativa para un mundo que se pierde en medio de estas situaciones adversas, para un mundo que se pierde en medio de la idolatría, para un mundo que pone su esperanza en la hechicería, en la brujería. La iglesia es la alternativa para un mundo que se pierde en otras cosas que no es la palabra de Dios, que se pierde en la internet, que se pierde allí escuchando música de otra corriente que no edifican su vida. Por eso hoy más que nunca la iglesia debe levantar su estandarte, debe levantar la bandera de victoria diciendo no estamos equivocados. Hoy más que nunca la iglesia tiene la puerta abierta para hablar de la palabra de Dios, para enviar un mensaje de salvación, porque los oídos, el corazón del mundo están más sensibles que en otras oportunidades, que en otras ocasiones. Y la iglesia es la salida. La iglesia, usted y yo, mi querido hermano, usted y yo, mi querido colega pastor, no se equivocará o coincidirá conmigo de que vamos a llegar a la iglesia cuando sea el momento, cuando se nos permita, con una mentalidad de cambio, con una mentalidad de hacer cosas diferentes, con una mentalidad de no perder el tiempo, porque nos hemos dado cuenta que cuán necesario, cuán importante es el tiempo para predicar la palabra del Señor. ¿Qué es lo que ocurre, amado hermano? La alabanza, la adoración para Dios es tan importante que hoy muchos de nosotros nos hemos acondicionado, nos hemos alimentado con otras cosas para adorar a Dios. La palabra de Dios dice, Jesús hablándole en un momento a una mujer samaritana, le dijo, Señor, anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Muchas iglesias, hoy muchos ministros, hoy muchos hermanos están pensando, están quizás incómodos, porque no encuentran cómo alabar a Dios en espíritu y en verdad. Porque para adorar a Dios necesitan un teclado, para adorar a Dios necesitan una batería eléctrica, para adorar a Dios necesitan una guitarra eléctrica, para adorar a Dios necesitan humo en las iglesias, para adorar a Dios necesitan que haya un sonido poderoso, necesitan micrófonos inalámbricos, necesitan un montón de cosas. Pero se han olvidado que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y yo estoy consciente de la situación que estamos viviendo el mundo entero. Y estoy seguro que Dios ha permitido esto para que la iglesia, en el nombre de Jesús, aprenda a adorarle en espíritu y en verdad. Y hoy usted se postrará en su casa y no escucha la voz de su pastor
clamando, no escuchará la voz de su líder clamando, no escuchará la voz de la intercesora, la voz de la líder de dama. Quizás usted no oye la voz del líder de varones, del líder de música. Quizás usted no oye el teclado del líder de música ahí ministrando, que te lleva y te eleva los sentimientos, te eleva a orar. No, ahora está usted y Dios en su habitación, está usted y Dios en su casa, está usted y Dios en el baño de su casa, está usted y Dios en el patio de su casa, en el jardín de su casa, en la cocina de su casa. ¿Por qué te digo esto? Porque Pablo y Silas, después que estaban golpeados, usted y yo vamos al servicio, vamos a la adoración, vamos al templo, bien vestidos. Si no tenemos lujos, por decir algo, pues vamos lo más presentable posible. Llevamos buenos zapatos, llevamos buena ropa, vamos en perfumados, vamos bien peinados, llevamos, qué sé yo, cuánta pompa al templo para adorar a Dios. Supuestamente, algunos sí. Pero déjenme decirle, Pablo y Silas estaban adorando a Dios sin piano, sin guitarra, sin churuca, sin bajo, sin batería. Estaban adorando a Dios en espíritu y en verdad. Yo no sé para usted qué es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Pero hay adoraciones, bendito sea el Señor, que no sé si a usted le ha pasado, a hermano pastor o líder que me escuchas en esta noche. Usted le dice a la gente, vamos a hacer un clamor. Y usted agarra el micrófono y dice, Padre, en el nombre de Jesús, venimos presentándote este culto, venimos echando fuera al enemigo, venimos atando todo espíritu que se mueva contrario. Y de repente usted se le apaga el micrófono y se da cuenta que en la iglesia no hay nadie intercediendo con usted. Que hay 2 o 3 ahí orando de verdad, pero que el resto está con los brazos cruzados y está mirando al pastor. Algunos están masticando chicle, otros están caminando y no se meten de verdad en la intercesión. Entonces usted se da cuenta que la batalla solamente la están llevando 2 o 3. Y que la mayoría va al templo solamente para quedar bien con el pastor. Solamente para quedar bien con aquel que le invitó. Muchas veces para llenar un requisito. A veces llegan tarde, a veces llegan cuando ya casi que se está terminando el servicio, como para hacer acto de presencia. Pero ahora, ¿qué pasó? ¿Qué ocurre? ¿Cómo tocamos la gloria de Dios? ¿Cómo llegamos a la gloria de Dios? ¿Cómo entramos por sus atrios? Con acción de gracia, como dice el Salmo. ¿Cómo entramos nosotros? ¿Qué estamos haciendo? Porque Pablo y Silas no tenían un escenario apropiado, dijéramos hoy, para entonar alabanza. Estaban con los pies atados, estaban con las manos atadas. Y quizás hoy lo que nosotros conocemos de una cárcel es lo que hemos podido ver por medio de la televisión, o lo que hemos visitado en algún momento una cárcel, vemos cómo están las instalaciones. Pero una cárcel romana, mi querido hermano y amigo que me escucha, era algo detestable. Una cárcel romana de aquella época, no sé la de ahora, pero en aquella época eran cosas horribles. Los presos estaban amarrados con cadenas a las paredes. Habían paredes que habían sido hechas especial con cadenas que colgaban de allí, cepos hechos pegados al piso donde los presos ponían sus pies y ahí se les amarraba una cosa que quizás los hermanos de la comarca puedan comprender un poquito mejor lo que es un cepo, para agarrar los pies de los presos y no darle libertad. Entonces estos hombres, tanto Silas como Pablo, estaban amarrados con cadenas romanas, con cadenas que no eran la cadena que nosotros usamos para amarrar el perro. Eran cadenas gruesas para amarrar a los presos, para que no se soltaran, para que no se fueran. Cadenas que con tirones no las sacaban de las paredes. Hágase cuenta, yo tengo aquí en mi espalda una pared decorada con ladrillos, si lo podemos decir así. Y en medio de esos bloques podemos decir que hayan cadenas para agarrar presos. Y un hombre no podía soltar esas cadenas.
Pero dice la palabra de Dios que a medianoche, esto es otro punto interesante, amigo que me escucha. Es interesante ver cómo la gente hoy va a la iglesia. Muchos llegan de último y son los primeros que quieren irse. Todavía no son las 9 de la noche. Algunos pastores tienen horarios más extendidos. Algunos pastores tienen de 5 a 8, de 6 a 8, de 7 a 9, de 8 a 11. No sé. Y casi siempre tenemos aproximadamente un servicio de 2 horas. Y a veces llevamos 1 hora y media. Y la gente se vuelve a ver uno al otro, y cuando termina este asunto, vuelve a ver el reloj, como haciéndole seña al pastor, pastor, corte, que está de largo. Las vigilias de ahora, hoy día, son medias vigilias, porque la gente tiene que madrugar para el trabajo, porque los niños se duermen, porque el perro quedó amarrado y después llegan otros y me lo muerden, porque qué dirá mi esposo, qué dirá mi esposa. No estamos pagando el precio para ver la gloria de Dios, mi querido hermano. Pablo y Silas no estaban sentados. Pablo y Silas no estaban tomando agua. Hoy hay un espíritu que se mueve en las iglesias de tomar agua y de ir al baño. Yo no sé qué lo que es esa. Alabado sea Dios. Apenas los músicos se bajan del púlpito, toditos van en caravana para el baño. Yo no sé qué es eso. Las mujeres van al baño de 2 en 2. Yo no sé qué costumbre es esa. Es algo increíble. Pero Pablo y Silas, si le daban ganas de orinar, tenían que orinar parado. Si le dieron ganas de defecar, tenían que defecar allí, parado donde estaban. Los presos no tenían libertad de ir a un baño. Allí mismo tenían que hacerla. Y se morían muchos infectados, tomados por bacterias, tomados por infecciones, esas heridas. Dice la palabra de Dios en lo que acabamos de leer, que fueron azotados con varas. Hoy la vara que usan los policías es una vara de unos 75, 80 centímetros. Aquellas varas eran varas que las agarraban con 2 manos y los golpeaban de tal manera que hasta los huesos les rompían. Las costillas le eran reventadas. La palabra me enseña a mí, me dice a mí lo que le estoy compartiendo esta noche. Mi querido hermano, que Pablo y Silas fueron golpeados de tal manera que usted y yo no tendríamos motivo ni razón en nuestro entendimiento para adorar a Dios. Usted con una vejiga en el zapato no quiere ir para la iglesia. ¿Cómo adorar a Dios o ir a la iglesia golpeado, azotado y menos ponerse a cantarle a Dios? Eso solo cabía en la mentalidad de un hombre, o cabe en la mentalidad, porque sé que hoy hay hombres y mujeres que adoran a Dios en espíritu y en verdad. Eso solo cabe en la mente de un hombre transformado por el poder de Dios y que entiende que no importa la circunstancia en la que estemos viviendo, es necesario adorar a Dios. Pues estos hombres, en medio de la golpiza que le dieron, en medio de la palera que tenían, en medio del dolor, en medio del ardor, en medio de esa llaga, de esa herida que le habían hecho, ¿sabe qué hicieron? No se quejaron contra Dios diciendo: Señor, ¿para qué me traes a Filipo? Si me van a golpear, si vas a permitir que me golpeen de esta manera. Bendito sea el Rey. Hoy cuántos misioneros van, pero tienen que darle todos los gastos pagos. Hoy cuánta gente son evangelistas y andan evangelizando, pero si no les dan una ofrenda no evangelizan. Hoy hay evangelistas de nombre, porque dice: vamos a invitar al evangelista tal para que venga a predicarnos una campaña de 7 días, pero los 7 días se pasan metidos en la casa pastoral o en la iglesia donde los están invitando a predicar. ¿Y dónde está el evangelismo que profesan tener? Hoy invitamos al evangelista de tal parte para que venga a evangelizarnos, para que venga a predicarnos una campaña, pero no se gana ni un sola alma porque no evangelizan, están esperando, se suben a predicar cuando ya el culto está encendido, cuando ya el tecladista le ha roto 3 teclas al teclado, cuando el baterista le ha roto los cueros a la batería, cuando la guitarra ya ha roto la cuerda. Cuando ya todo el escenario está preparado, entonces el evangelista se sube a predicar, pero no ha salido a evangelizar.
¿Para qué se llaman evangelistas? Y perdónenme los que esta noche me están oyendo, que tienen el título de evangelista. Dios pedirá cuenta de cada uno de los ministerios que Dios ha puesto en nuestra vida. Dice que al que más se le da, más se le demandará. Si bien es cierto, Dios ocupa apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y hay un ministerio también que Dios estableció. El ministerio de los que ayudan. Pero hoy la gloria se lo llevan los evangelistas. Se la llevan los grupos musicales. Se la llevan los que van vestidos de saco y corbata. Se la llevan el que baja de la camioneta y se sube a la plataforma a predicar. Ese se lleva la gloria. Ese se lleva el honor de los hombres. Pero la gloria de Dios se la llevan, la experimentan aquellos que llegan a sacar la silla, aquellos que llegan a llevar invitaciones de casa en casa, aquellos que van a limpiar el templo, aquellos que preparan el sonido, aquellos que nadie los ve figurando, pero llegan temprano a las 3, 4 de la tarde, están viendo el sonido, están moviendo sillas, están limpiando el templo, pero no figuran. Y cuando el evangelista se baja, cuando el evangelista se va, cuando el apóstol se va, cuando el ungido de Jehová se baja, queda el ministerio de los que ayudan. La gente recogiendo sillas, la gente recogiendo cables, la gente limpiando la cocina, la gente llevando a otros a sus casas. Bendito sea Dios. El escenario de hoy día para servirle a Dios está totalmente patas arriba, es diferente. Obviamente hemos llegado a otra generación, estamos en otra época, es verdad, y hemos tenido que hacer ajustes en los ministerios. Pero voy a la parte espiritual. Pablo y Silas estaban amarrados, ni siquiera podían aplaudir, mi querido hermano. Pero dice que a medianoche, ¿cuánto demora el servicio? ¿Cuánto demora el culto donde usted va? Hoy hay gente que va en carro de su casa a la iglesia y son los primeros que quieren irse. Yo no sé cuál es el apuro. Pero Pablo y Silas dice que a medianoche, oiga esto, a medianoche estaban cantando. Y esa alabanza, sin acordeón, sin guitarra, sin teclado, sin batería, sin micrófono, alabado sea el Rey, atraviesa el firmamento y llega a la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esa presencia de Dios, Padre de la gloria, bendito sea tu nombre, descendió con poder, y que dice la palabra de Dios que produjo un terremoto, porque el que le adora con espíritu, el que le adora de verdad, el que le adora con un corazón sincero, amado hermano, estremece el reino de los cielos, toca el reino de los cielos, abre puertas donde no hay. Por eso la alabanza genuina, el ministerio de una alabanza genuina es perseguido por el enemigo, porque sabe que una alabanza del corazón agradecido, una alabanza de un corazón alegre, una alabanza de un corazón sin fingimiento, no es como yo acomodo la voz. Claro, para Dios hay que darle lo mejor. Pero no es como yo me presento, el mejor vestido, el mejor calzado, el mejor peinado, la mejor corbata. Todo eso está bueno, pero lo que hay por dentro, es lo que viene del interior, lo que fluye de un corazón transformado y cambiado por la presencia de Dios, es lo que impacta, es lo que llega al corazón de Dios. ¿Qué estaría cantando Pablo y Silas? No lo sabemos, la Biblia no lo registra. ¿Tendrían voces de artistas? No lo sabemos, la Biblia no lo registra. Le diría Silas a Pablo, apóstol, usted está desentonado, tiene que bajar la nota porque a mí me queda muy alto hacerle el coro. ¿Cómo le diría? Jonathan, allá donde usted le pasa algo así. Alábele, hermano, que es para el Rey. Bueno, no se sabe si es para el Rey, pero hay gente que adora a Dios. No importa si se salen 4 o 5 gallos, como decimos nosotros, pero esas adoraciones en el baño de la casa, esas adoraciones en el fregador de la cocina, a veces son las que mueven más la gloria de Dios que aquella que está en un púlpito acompañado con los mejores músicos. Y perdónenme lo que estoy diciendo en esta noche, pero creo que es necesario, porque hoy los mejores músicos
necesitan tener credibilidad. Porque hoy el escenario es apropiado. Y hoy muchos músicos empíricos están saliendo detrás del jardín, detrás de la limpieza, detrás de la lavandería. Están saliendo allá detrás del palo de mango. Ahí hay gente que sabe adorar a Dios en espíritu y en verdad. Pero aquellos que no pueden ministrar, si no es con un pentagrama, si no me dice la nota, si no me manda las canciones primero por el YouTube para yo bajarlas y poder entonar, ay pastor, así no lo puedo acompañar porque la verdad es que yo no me las sé. Alabado sea el Rey. Bendito sea Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ninguno. Toditos se me fueron a dormir aquí en la casa. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Amén, amén. Estamos en un altar familiar. Amén. Ahí salieron. No, es que cuando la verdad va cortando, hermano, la gente ni amén dice. Alabado sea el Rey. Y quedamos solos. Gloria a Dios. Pero eso ocurre, hermano. ¿Dónde estamos? Estamos viendo el ejemplo de un hombre que fue transformado por el poder de Dios, que Jesús se le atravesó en el camino, lo tumbó del caballo y le dijo: Pablo, ¿por qué me persigue? Yo te voy a mostrar que dura cosas es dar golpe contra el aguijón. Y le dijo a Pablo: yo te voy a mostrar cuán difícil es servirme. Yo te voy a mostrar, le dijo a Ananías, ahí va un hombre llamado Pablo, recibe, es Saulo de Tarso. Y yo le voy a mostrar a él cuán difícil es sufrir por el reino de Dios. Así que en esta noche, mi querido hermano, el que te dijo que el ministerio de Dios, el que servirle a Cristo es fácil, te mintió. Y esta noche te estoy diciendo que vamos a sufrir persecuciones, vamos a sufrir dolores, vamos a sufrir inconvenientes, vamos a sufrir escasez, vamos a sufrir epidemias. Pero nada nos va a separar del amor de Dios, dijo Pablo. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni lo angosto, ni lo presente, ni lo porvenir, ni la escasez, ni el hambre, ni la desnudez. Nada nos puede separar del amor de Dios. Dice que a la medianoche vino un terremoto. Y oiga lo que le voy a decir, esto es poderoso. Quiero que usted analice qué es más fuerte: las cadenas romanas o las manos de Pablo y de Silas. ¿Qué es más fuerte? Cualquier cadenita que hoy tengamos nosotros, hasta la de amarrar el micho en la casa, nos cortaría la muñeca del brazo, de la mano, tratando de romperla. ¿Cuánto más la cadena que ataban los presos en la cárcel de Filipo? Pero aquel terremoto inteligente, oiga esto, un terremoto inteligente, un terremoto que mandó Dios para soltar a dos hombres que estaban adorándole en espíritu y en verdad. Un terremoto que mandó Dios para cortar cadenas y no para cortarle los brazos a los presos. Bendito sea el Rey. Cuando aquel terremoto estremece la cárcel, dice que las paredes se rajaban, pero las manos de Pablo no se quebraron. Dice que las cadenas se rompieron, pero las manos de Pablo y Silas permanecieron intactas. ¿Estaría Dios en el asunto o no estaría, mi querido hermano? Claro que Dios estaba en el asunto. Cuando tu alabanza, cuando tu adoración va de un corazón agradecido, sin apariencia, que eso es lo interesante. Por eso David se ganó el corazón de Dios. Porque David, cuando empezó a cantarle a Dios, el único escenario que tenía eran animales. Cualquier parecido por ahí es mera coincidencia. Pero ningún animal podía aplaudir, ningún animal podía darle gloria a David. David cantó, empezó su ministerio en un escenario rodeado de animales, rodeado de selva, de monte, de potreros. Rodeado de un escenario totalmente diferente al nuestro.
Y ahí aprendió a ganarse el corazón de Dios con una alabanza genuina. ¿Usted se imagina cuánto hubiera logrado David si tuviera la tecnología de hoy día? Si es el dulce cantor de Israel, si era el dulce cantor de Israel, el salmista de salmista. Hoy sabemos que el libro de los Salmos no todo fue escrito por David, pero en los salmos que escribió David, alabado sea Dios, hoy al presente transforman vida, cambian vida. Y fueron escritos, fueron hechos en medio de situaciones difíciles. No es lo mismo escribir en medio de la tristeza, escribir un cántico en medio de la tribulación, escribir un cántico cuando tenemos el bolsillo lleno, cuando no estamos enfermos, cuando todo va bien, cuando la letra del carro anda al día, cuando el préstamo se paga al día, cuando no hay problema para pagar la casa. Es diferente cuando uno escribe, cuando el escenario es difícil, cuando la hipoteca se nos viene encima, cuando el préstamo no lo podemos pagar, cuando no hay comida para la casa, cuando se nos cierran las puertas. También hay que adorar a Dios, alabado sea el Rey. Ahora hay algo interesante. Hay algo interesante. Hoy nosotros tenemos que decirle a la gente cuántos quieren aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Que levante la mano, que repita la oración de fe después de mí. Eso no aparece en la Biblia por ningún lado. Y no digo que es antibíblico, sino que tenemos que motivar a la gente para que acepten a Jesús. Y tenemos que pintarle un cuadro triste y prácticamente rogarle para que digan, pues yo quiero aceptar a Jesús. Pero estos hombres, con una adoración sencilla, humilde, provocaron la gloria de Dios, que vino y desató sus cadenas por medio de un terremoto. Y aquel hombre prepotente, altivo, que estaba allí sirviéndole a la guardia romana, posiblemente su arrogancia fue también rota en esa noche. Y la palabra de Dios dice que este hombre, cuando se dio cuenta que los presos estaban allí, que no se habían ido, se iban a matar, porque a ellos, si se les escapaba un preso, tenían la sentencia de muerte. Y cuando se dio cuenta que las puertas de la cárcel se habían abierto, que las cadenas se habían roto, obviamente dijo, se escaparon todos los presos, y cogió la espada que tenía y se iba a matar. Y Pablo le dijo, no te hagas ningún daño, que aquí estamos, nadie se ha ido. Y cuando se da cuenta de todo lo que ha acontecido, ¿qué dice? ¿Qué hace? ¿Qué es lo siguiente? De su corazón surge la necesidad de aceptar a ese Cristo que está protegiendo a Pablo y a Silas, de aceptar a ese Cristo que ha roto las cadenas para que esos hombres sean libres, de aceptar a Cristo, aquel que abrió las puertas para que esos hombres salieran. Yo no sé qué puerta está cerrada en esta noche para ti, mi querido hermano. Yo no sé qué cadenas te tienen atado, pero hay un Cristo que rompe esa cadena. Hay un Dios que rompe esa cadena. Hay un Espíritu que se mueve para romper esas cadenas en el nombre de Jesús. Aquí hay algo interesante. Voy a ir terminando. Y voy a darle lectura a lo que sigue. Y le hablaron la palabra de Dios. Estoy en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 30. Dice que el carcelero, sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesús o en el Señor Jesucristo y serás salvo. Aquí hay algo que yo quiero recordar un poquito. Y perdónenme si hoy voy a chocar con usted en la forma de aplicar este texto. La gramática es muy importante para poder entender la Biblia. Y aquí hay una pausa que hacen estos hombres. Y dice,
cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Este texto ha sido mal interpretado. Y si bien es cierto que la promesa alcanza mi casa, debo entender que la salvación es individual. Y muchas madres de familia, perdónenme lo que le voy a decir, van a la iglesia y dicen: yo vengo a la iglesia y mis hijos andan haciendo otras cosas que desagradan a Dios, pero Dios me dijo, me dice en el libro de los Hechos capítulo 16 versículos 30 y 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La Biblia es cierto que dice así, pero si lo aplica de esa manera, estás engañando a tus hijos, porque les estás evadiendo de una responsabilidad que ellos deben tener para con Dios. Porque aunque la promesa es que tu casa, tu familia va a ser salvo, ciertamente la salvación es individual. Y nadie podrá irse pegado de mamá, pegado de papá, pegado del pastor, pegado de la pastora. La salvación es individual. Y lo que Pablo le está diciendo aquí, aplicando los signos de puntuación, dice así: ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O sea, no solamente vas a creer tú, tienes que enseñarle a tu casa que crean también para que sean salvos. No sé si me toma la idea, si me doy a entender, pero mire lo que hace este hombre, porque esto es lo interesante. Aquí está el ejemplo tácito y entendible. Cuando el carcelero se da cuenta de lo que le está diciendo Pablo, él lo hace inmediatamente. Posiblemente el carcelero vivía con su familia en alguna habitación de la cárcel. Tendrían posiblemente algún departamento, dijéramos hoy, contiguo a la cárcel. O vivía cerca. Y si vivía lejos no lo sé. Pero el asunto es que aquí este hombre aplica lo que Pablo le está diciendo. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Ahora él creyó, porque en el instante él creyó. Él se tiró de rodillas y dijo: ¿qué debo hacer, señores, para ser salvo? No dijo qué debo hacer para tener plata. No dijo qué debo hacer para tener X o Y bendición. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a venir por añadidura. Mi amado, mi amigo que me escuchas en esta noche, ¿sabe qué le dijo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y le dijo: tú y tu casa también deben creer. Y él automáticamente tomó cartas en el asunto y dice: y llevándolos a su casa. Este hombre no esperó que amaneciera. Este hombre no esperó que rayara el alba. Automáticamente, esto es lo que hace un corazón arrepentido, un corazón transformado. Inmediatamente, dice, llevándolos a su casa, les puso a la mesa. Despertó a su familia y le dijo: familia, aquí traigo 2 hombres. Esta gente no han cenado. Estos hombres no han tomado café. Aleluya. ¿Dónde están los cafeteros de Cristo? Los tortumeros. A su nombre sea la gloria. Y dice que les sirvió en la mesa, los puso a la mesa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche. La palabra es impresionante. Estoy en el versículo 33. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida, ¿qué dice? Se bautizó él con todo lo suyo. A su nombre sea la gloria. Oiga esto, aquí hay algo todavía más profundo. No, pastor, es que yo me bautizo si llevan un fotógrafo profesional. Pastor, ¿qué vestido hay que llevar al río para bautizarse? Pastor, ¿nos bautizamos con saco y corbata? Pastor, ¿nos bautizamos de blanco o de azul? ¿Cuál es el vestido
Pastor, ¿a qué piscina vamos, pastor? ¿Cuál es el río que tenemos contaminado, pastor? Porque si no, no me bautizo. Estos hombres, esta familia entera, se bautizaron de noche. Se bautizaron en esa misma noche. Esas eran vamos a decir, las señales que identificaban a un cristiano que se convertía en aquella época. Una era el hablar en lengua, eran bautizados en lengua. Otros se bautizaban por inmersión. Había elementos que denotaban un verdadero cambio. Y esta gente, en esa noche, bendito sea Dios, dice, atendieron a los siervos del Señor. Se bautizaron, se bautizó él con todo lo suyo. De noche se bautizaron, bendito sea el Rey. Y llevándolos a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Bendito sea el Rey. Voy a cortar aquí porque hay una lista grande, me está mostrando mi esposa. Hay una lista grande de petición. Y quiero decirte, amado hermano, la Biblia sigue, la historia es interesante y puedes leerla en casa. Ahora tienes tiempo de sobra, mi amado, para que vea lo que ocurre. Al día siguiente, cuando amanece, mandan a buscar al carcelero para que saque a la gente de la cárcel. Bendito sea el Rey. Dios, tú eres bueno y maravilloso. Padre, te doy gracias. Usted que está en casa, dele gracias a Dios, porque tiene un lugar donde congregarse. Yo sé que hoy anhelarías estar en el último asiento, no importa si fuese en el último asiento del templo oyendo la palabra de Dios. Anhelarías ir corriendo al púlpito y postrarte para darle gracias a Dios. Anhelarías estar con tu mano levantada dándole la gloria a Dios. Anhelarías abrazar a tu pastor. Anhelarías abrazar a aquel hermano que te ofendió. Anhelarías pedirle perdón a aquel hermano que has ofendido. Pero hoy no lo puedes hacer y estás en casa. Pero también desde casa puedes pedirle perdón a Dios. Desde casa puedes adorar a Dios con toda libertad. Desde casa puedes pedirle perdón a Dios y Él te perdonará. Padre eterno, bendice aquellas familias que están atravesando problemas de salud, aquellas familias que han sido afectadas por el coronavirus. Dios toma control en el nombre de Jesús. Padre de la gloria, tú tienes el poder para cancelar esa pandemia en el nombre de Jesús. Señor, hoy este altar lo hemos dedicado a tu gloria, a tu presencia, a tu majestad, a tu soberanía, a tu poderío. Bendice cada casa en esta noche que ha sintonizado la emisora Faro de David. Aquella persona que se unió a medio programa, estamos orando por ti para que Dios bendiga tu casa, bendiga tu hogar. Levanta tu mano ahí donde estás, en el trabajo si es posible, en el taxi, en el carro, en el hospital, en la cárcel, en la bomba de combustible, y dile: Dios, gracias, porque hasta este momento me has guardado. Guarda mi familia, guarda mis hijos, guarda mi casa, guarda mi hogar. Dios te proteja, Dios te guarde, Dios te cubra con tu sangre preciosa, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Su gloria es para siempre, su poder es para siempre. Alabado sea el Señor. Padre, bendice Faro de David, este medio radial que bendice aún más allá del alcance normal. Gracias por la tecnología que permite llevar este mensaje a otros países. Dios bendice, sigue bendiciendo, y en el nombre de Jesús, Padre de la gloria, cancela esa pandemia en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.